Bienvenidos una semana más a Reseñados y vamos con las lecturas de noviembre. Sí, esperamos que estéis todos muy bien y nada, le damos caña al vídeo, ¿no? Al lío. Empiezo yo. Mi noviembre ha sido un noviembre muy dulce, que es la iniciativa de Neus del canal Sin Libros No Soy Nada, que siempre propone en el mes de noviembre leer pues romántica. Yo tenía una autora súper pendiente que Neus recomienda un montón y dije, vale, este noviembre empiezo a leer a Lisa Kleypas y me ha encantado. Como no sabía si me iba a gustar mucho, me fui a Biblio y vi qué saga de Lisa tenía disponible y tenía la saga de los Ravenel. Pues en este mes me he leído los 3 primeros libros. Me he leído Un seductor sin corazón, Casarse con él y El diablo en primavera. Tal y como empecé a leer el primero, lo compartí en Instagram y Neus me respondió corriendo y me dijo, no empieces con esa saga, empieza con la saga de Las Florero, que en la saga que estás leyendo tú son como los descendientes de Las Florero, pero Las Florero no está disponible en el Biblio. Y justo yo ya me había terminado el primero, me había viciado un montón y le dije, Neus, lo siento mucho, gracias por el consejo, pero es lo que hay en el Biblio y ahora que me leí el primero no puedo dejar de leer el segundo. De hecho, tú los has bebido, ¿eh? Los 3 son 7, los 3 primeros me los he bebido este mes, me han gustado muchísimo. El primero me sorprendió mucho porque parecía que iba a haber una pareja protagonista, pero como que a mitad del libro empieza a surgir otra pareja protagonista. Entonces yo estaba acostumbrada, por ejemplo, otra saga que he leído parecida a esta son los Bridgerton, y en los Bridgertones tenemos dos protagonistas principales, chica y chico, y estos son para cada libro, o sea, cada libro se centra en esta pareja. Sin embargo, aquí que yo tuviese interés en dos parejas diferentes, como que me llamó mucho la atención. De hecho, al final, la historia de amor como de la primera pareja acaba resolviéndose, creo que en el segundo libro, pero tampoco es una historia como tan llamativa como acaba siendo la de la segunda. También encuentro que los protagonistas son más interesantes que en los Bridgerton, porque hay personajes de distintas clases sociales, aunque la época es la misma. Es el siglo XVIII, no, o siglo XIX, mejor dicho, en Inglaterra. Las protagonistas femeninas pues sí tienen ese toque más reivindicativo, como más actualizado a la época actual. Y el tercer libro también me ha gustado un montón. Sí que es verdad que a lo mejor en el tercer libro las escenas de sexo ya me sobraban un poco, como que ya estaba un poco saturada y lo que quería era conocer cómo es el desenlace de la historia. Y no sé, súper recomendable. Quiero leerme el cuarto, pero no seguí con este vicio porque quería hacer otra lectura, que ahora os contaré a continuación. Pero el resultado de estas lecturas mías de los 3 libros primeros de los Ravenel ha sido 5 estrellas, 5 estrellas y 5 estrellas. O sea, os lo recomiendo un montón. Y gracias a Neus pues, por acercarme a esta autora, que para mí pues este tipo de lecturas son un acierto siempre. Olé, muy bien. Pues voy yo con 2 libros a la vez, porque son del mismo autor y de la misma temática. Carlos del Amor, Emocionarte y Retratarte. Este ha salido pues ahora mismo, recientemente, este mes, de hecho, de noviembre. No, salió el 19 de octubre, creo. ¿Ah, sí? Sí, creo que sí. Ah, pues yo pensaba que era más reciente. No. Pues Carlos del Amor pues ha vendido un mogollonazo. Este lo saqué de la biblioteca porque quería echarle un vistazo antes que a este, ¿no? Que sí lo tenemos aquí. Bueno, yo también de aquí me leí algunos. Sí. Ahora os contamos. Sí, exacto. ¿De qué va esto? La doble vida de los cuadros. Se subtitula el primer libro y el segundo, van los dos en la misma dinámica. Es Carlos del Amor coge un cuadro. En este caso, pintura random, X, bueno, random, los que él ha considerado. Y en este caso, pues son todos retratos. Son retratos. Como se entiende por el título. Y hace una primera parte de ficción que Carlos del Amor se inventa porque él dice que cuando va a los museos ve los cuadros como si fuese un fotograma de una película y él intenta imaginarse qué pasaba antes de esos cuadros y después de esos cuadros. Ya no solo en la pintura, sino en el pintor y lo que rodea a ese cuadro. Entonces, bueno, la premisa es bastante interesante y a raíz de ahí lo que hace es coger la obra, te pinta
te escribe él una parte de ficción a raíz de lo que hemos dicho sobre el cuadro o sobre el pintor o lo que sea, y luego te da unos datos, pero de manera divulgativa, hablándote esta parte de no ficción sobre la obra, el autor en sí y todo lo que... curiosidades alrededor del cuadro, tal como dijo Carlos del Amor, que estuvimos en su presentación de Retratarte. En el Museo Thyssen también hemos subido un short. Sí, que lo podéis echar un vistazo. Nos ha desenfocado. Perdón, ya hacía tiempo que no pasaba esto, que Mogote movía la cámara. Ha vuelto a ocurrir. Como decíamos, estuvimos en el Museo Thyssen en la presentación de Retratarte con Carlos del Amor, que decía que él le gustaba contar y conocer más allá de lo que ponen en la típica tablita de datos que te encuentras al lado de una pintura, ¿vale? Entonces, pues, mola mucho. Es un libro que se puede leer a sorbitos porque cada obra es un mundo, nunca mejor dicho, y entonces, Carlos, no es un ensayo lineal que tú te pongas a leer de principio a fin. No, aquí está dividido. De hecho, el índice son las obras que utiliza, vaya. Pues René Magritte, Las amantes, Diego Velázquez, Vieja friendo huevos, Edgar Degas, Los bebedores de absenta, Monet, hay de todo, hay de todo tipo de artes. Además, la ordenación es aleatoria, que no está ordenado ni de más antiguo a más moderno ni nada. Algunos muy conocidos, otros, por supuesto, súper desconocidos, por lo menos para los que no somos demasiado entendidos en el arte. Y pues está muy guay. Yo, por ejemplo, en Emocionarte tengo que recomendar muy mucho. Le explicaron que cuál era su mayor intención con este libro y Carlos del Amor dijo que emocional, que por de ahí se acaba el título. Y debo decir que ¿cuál es este de Goya? Perro semihundido lo llama aquí, es que él tiene varios nombres el cuadro ese, pero el oficial es Perro semihundido, que es este perro que se ve la cabeza del perro como en un montículo de arena con la arena al cuello. Pues esa lectura me emocionó bastante, la verdad. Porque, bueno, no sé, lo lleva a lo cotidiano y a las situaciones en las que todo ser humano se ve con la arena al cuello en este caso, en vez del agua al cuello. De hecho, sí. te dije que este me lo tengo que leer. Lo tenías que leer. Vale, y este lo presento yo un poco. Vale. Son unas 35 obras, 35 retratos, y cada capítulo es uno de estos retratos. Y el capítulo, a su vez, está dividido en dos partes. La primera parte, Carlos del Amor. Lo que hemos explicado aquí con ficción y no ficción. Sí, pero en este caso la parte de ficción va sobre la persona que está retratada en el cuadro. Es como... ¿En qué circunstancias está? Genera una conversación entre el retratista y el retratado. Sí. Y también hay autorretratos, creo que solo son 3 o 5, son todos del siglo XX. Y bueno, él cuenta en el prólogo que ha sido como los capítulos más difíciles de escribir, porque para autorretratarte, o sea, tienes que separarte mucho de ti mismo para mostrarte realmente tal y como eres. Uh-huh. Y bueno, la presentación fue con el director del Thyssen, ¿no? ¿Era ese hombre o...? No sé quién era. La verdad, no. Era alguien del Thyssen. Era alguien del Thyssen, pero no sabemos si es el director o no. La verdad que no me dio ni por mirarlo. No lo sé. Fuimos allí a apoyar a Carlos del Amor y alabo mucho de este libro lo que tú ya estabas contando en Emocionarte, que no son obras tan conocidas ni las típicas obras que cuando tú piensas en un retrato todo el mundo conocemos. Claro. Y bueno, creo que al menos los capítulos que yo he leído, las obras que yo he leído, están escritos para todo el público. O sea, no tienes que ser un entendido de arte para disfrutar este libro. En absoluto. De hecho, el propio Carlos del Amor lo dice. Él es periodista. No es ni académico, ni historiador del arte, ni historiador, ni nada. Esto es nacido de su gusto y su pasión por el arte. Todo el tiempo, como él decía, todo el tiempo que pasa en museos por su trabajo. Lo tenemos aquí firmado. Para el que no lo conozca, por si lo mismo estamos aquí hablando de Carlos del Amor, como si todo el mundo lo tuviese que conocer. Este es un fallo que suele ocurrir bastante, por lo menos en mí, que cuando conozco yo las cosas me creo como tan ignorante en tanto sentido que me creo que si lo conozco yo lo conoce todo el mundo. Pero a ver, Carlos del Amor es el que hace las piezas estas de un minuto, poco más, del telediario de Televisión Española, de cultura. Al final suele haber
una pieza, pues esto, de alguna efeméride o de algo, de alguna obra y tal. Y entonces, pues claro, él pasa mucho tiempo en museo por su trabajo. Y a partir de ahí, pues ha sacado estas ficciones. Hay que decir, y esto es lo último, que los trocitos de ficción, hay algunos con más ficción y otros con menos, me explico. Hay unos que son, podríamos decir, ficción histórica, es decir, Carlos del Amor se basa en datos que conocemos, que él ¿cómo se dice? Recopilado, gracias. Que él ha recopilado, entonces hace como una ficción histórica de meter algunos datillos y algunas conversaciones que sabes tú que la conversación se la está inventando o en emocionarte, pero incluye datos que sabemos que son ciertos y luego pues a veces pues te los desmiente o no en la parte que escribe de no ficción. Entonces, bueno, es un esquema que lo hace divertido, lo hace bastante ameno leer sobre arte, porque muchas veces uno tiene en mente de aprender historia del arte que te tiene que ir a la técnica, a conceptos como muy complicados y académicos. En este caso, para nada. Esto es un libro que se lee súper fácil. Sí, te toca. No, te toca a ti, yo he ido con estos dos. Ah, bueno, pero como solo traigo uno, lo hago yo en medio de vosotros dos, como aquí también habla. Venga, vale. Pues el siguiente que traigo es Ray Bradbury, Zen en el arte de escribir. Pues como suele ocurrir siempre, yo de vez en cuando voy intercalando lecturas sobre escritura. Y como dijimos yo en los últimos vídeos, hay veces que hago este tipo de lecturas que me la tomo como trabajo o aprendizaje propio y no la incluyo en lectura. Pero Lucía ya me ha dicho, oye, mete ese tipo de lecturas que al final las lees. No dejan de ser libros. Sin más, esto es varios ensayos cortitos. Ya veis que el libro es bastante cortito, pero incluye varios ensayos sobre pues lo que para Ray Bradbury suponía escribir y tal. Ray Bradbury, pues el novelista de Fahrenheit 451, Crónicas Marcianas, El Hombre Ilustrado y otras tantas tan famosas. Consejos muy guapos en la línea de hecho, por momentos me recordaba bastante y he hecho anotaciones en relación con lo que leí de Mientras escribo, de Stephen King. De hecho, ¿es posible que los dos regalos sean desde tu casa? Sí. Es posible. Así que nada, pues para seguir aprendiendo a escribir y divagaciones y demás, que a mí además cuando leo este tipo de autores tan bestias escribiéndote sobre sus inquietudes como escritores, metaliteratura, digamos, que hacen ellos, a mí me motiva mogollón, no sé por qué. Me da subidón cuando leo de ellos y obviamente se aprende, o sea, eso va por descontado. Eso es obvio, cuando cualquier cosa que leas de bicharracos así, aprendes cosas y a mí además me motiva, así que pues... Muy bien, pues mi cuarta lectura del mes de noviembre ha sido Licencia para espiar, de Carmen Posadas. Es su nueva novela y pone aquí la novela de las mujeres que se dedicaron al peligroso arte del espionaje. Un timo. Este libro... A ver, tú no lo has leído, déjame que yo lo cuente. Tengo que echarle un vistazo, ¿eh? Hay un prólogo en el que ella cuenta que su padre, durante la época soviética, fue embajador en Rusia y de Uruguay, creo, porque yo juraría que Carmen Posada es de Uruguay. Por favor, si me estoy... ¿Dónde está la...? Aquí, la sobrecubierta. Oh, pues no lo pone. El caso, que esto a ella le acercó al arte del espionaje en aquella época. De hecho, en su casa el gobierno ruso ponía gente al servicio, tipo cocinera, la nana, la no sé qué, la dama de compañía para su madre, y ellos nunca sabían quién era el espía. Entonces, a partir de ahí, pues a ella le viene un poco esa inquietud. Y bueno, en cada capítulo ella pues va haciendo un repaso sobre las mujeres espías a lo largo de la historia y luego te hace ese repaso histórico y te hace un relato de ficción sobre esa época que te acaba de contar. Sigue un esquema bastante parecido a Carlos del Amor. Sí, lo que pasa que nos hemos dado cuenta de que este tipo de fórmula está ahora de moda, pero ella no incluye ni la bibliografía ni las fuentes de lo que te está contando. Entonces, para mí es un poco confuso porque ¿cómo sé que la parte de no ficción está documentada? O sea, claro que... Y además te lo vendo aquí como una novela, dice la novela de las mujeres, la portada que tiene. Yo creía que iba a leer una novela de una mujer espía. Entonces,
me quedé un poco descolocada. En plan, El ¿qué problema es esto? que veo yo, que no lo he leído, tengo que leerlo porque obviamente, por formación de historiador, y que como me gusta escribir y me dedico a ello, pues me interesa siempre este tipo de híbridos y tal. Choca que parece un ensayo de espías, mujeres espías a lo largo de la historia, pero pone en la portada la novela de las mujeres espías. Si ha sido un intento por vender más, no tiene mucho sentido porque puede confundir un poco. Y es que... Vale, y además os voy a leer un poco de la sinopsis que tenemos aquí, que dice: la autora recoge entre otras las historias de la bíblica Rahat, cuya intervención fue decisiva para conquistar la tierra prometida, o de la Baiteira, la juglaresa gallega que se vio envuelta en 1001 intrigas durante el reinado de Alfonso X. De su mano conoceremos a las singulares y temibles envenenadoras de la India y tendremos un punto de vista insólito sobre el asesinato de Julio César. Habla también de Catalina de Médici, de Mata Hari, de Caridad Mercader. O sea, ha recogido como muchas espías históricas, pero es que algunas parece que son leyendas, como las envenenadoras, o sea, las las que envenenan. de la India, o El sea... problema no es ese, porque en los libros de historia entra la leyenda. O sea, la leyenda forma parte de la historia. Lo que pasa es que se cuenta como la leyenda y ya está. O sea, tú coges un libro sobre el origen de Roma y te hablan de Rómulo y Remo. Sabemos que es leyenda, pero entra en la parte de historia. Es que la leyenda forma parte de la historia y muchas veces son imposibles de separar. El problema es que, claro, yo cuando abrió Lucía y empezó a leerlo al lado mía, empezó a decirme, oye, que esto no es una novela. Que Al esto final, un capítulo extra es una entrevista a una espía. Es que es un y híbrido de claro, muchas cosas. y luego me doy cuenta que tiene conversaciones y demás. Entonces, claro, digo, pues vaya híbrido extraño. Entonces, no sé, yo pretendo leérmelo y echarle un vistazo. Sí que está muy guay que hacia la mitad del libro tiene en papel de fotografía imágenes de lo que te va contando durante todo el libro. Entonces, a ver, es un formato muy chulo, pero lo que te despista es el exterior, que parece que va a ser una novela de ficción, yo creo. No, Y el tema de las fuentes. No, ya no es lo que despiste por fuera, porque bueno, pues podría ser perfectamente una portada de un ensayo, porque hoy día los ensayos también se curran portadas parecidas a las novelas, de hecho, en muchos casos. Estamos viendo uno. Sino el hecho de saber distinguir bien cuándo es ficción y cuándo es ensayo y no ficción, cosa que en Carlos del Amor queda súper marcado. Aquí se distingue porque cuando empieza el relato tiene un título, eso sí te lo comenté. Lo único que la parte de no ficción no parece tan sesuda como si te lees cualquiera de nuestros ensayos de aquí de casa. Bueno, en cualquier caso, pues le echaré un vistazo y hablaremos del libro más adelante. Porque a mí me interesa, ojo, que no es una crítica. O sea, el hecho que ponga la novela sobre las espías no sé cuánto y luego sea un ensayo, choca un poco, me parece extraño. Pero luego el formato y la estructura me interesa bastante porque, bueno, yo soy el primer interesado en contar la historia de manera distinta. Cualquier tipo de género literario que se invente para contar la historia de manera que llegue a más gente, bienvenido será. Pero obviamente hay que distinguir cuándo es historia y cuándo no, porque si no, flaco favor. A ver, ahí se distingue, pero confunde. No parece que lo que vayas a leer sea eso, tal y como está hecho el libro. Bueno, pero ese no debería ser un problema. No. O sea, está ahí bien. Vale, pues termino yo con El Resplandor de Stephen King. Lo he flipado con la novela. Me he metido de lleno finalmente ya en el mundo King. Estoy bastante enganchado. Este libro me ha enganchado bastante. Porque El misterio de Salem Slot, quizás la temática me guste más porque va de vampiros y a mí la literatura sobre vampiros me gusta mucho, pero lo leí de manera más separada en el tiempo. No logré engancharme, pero creo que fue cuestión del momento lector más que otra cosa. Pero este me ha pillado en un buen momento lector. Llevó una carga de trabajo bien colocada ya en su calendario, parece. Me estoy asentando ya mejor. Entonces, pues, he tenido mis horas de siempre por las mañanas. De hecho, lo primero que hacía era dedicar una horita a la lectura, que a mí eso siempre me viene genial, y esa hora la disfruto un mogollón. Y lo he flipado. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el momento lector me ha hecho que ahora mismo esta sea la mejor novela que he leído de Stephen King. Llevo 3. Sí, esta es la tercera. Carrie, Misterio de Salem Slot y esta, ¿no? Sí.
Sí. Me toca ahora Rabia, que ya la tengo de hecho, de la biblioteca obviamente, porque la Rabia no se pilla en ningún lado. Y tampoco voy a hablar mucho más. Vimos anoche la película, los dos, por cierto. Gracias Lucía por acompañarme, porque la quería ver yo y Lucía me dijo, venga, la veo contigo. Porque ya que me he puesto a leer todo Stephen King, pues me veré por lo menos las películas más míticas. Y El Resplandor de Stanley Kubrick es una de ellas. Entonces, pues no me voy a extender más porque haremos un vídeo que posiblemente no sea un vídeo, pero ya lo diremos, a partir del año que viene, que mi idea era empezar a leer todo Stephen King a partir de 2023, pero al final pues me he liado ya. Y pues como os digo, haré un vídeo, un contenido específico sobre Resplandor, comparando la película, lo que me ha parecido y demás, pero solo por meterlo en, como lo he leído en noviembre, pues quería meterlo en las lecturas de noviembre. Lo he flipado, me ha encantado, guapísimo el ambiente que hay en el hotel Overlook, o Overlook, tal como dicen en la película. Para mí era Overlook. Me parece espectacular, o sea, cómo es capaz Stephen King de generar tal ambiente en un único hotel, claustrofóbico no, lo siguiente, porque además acojona de cuidado. Así que, muy guapo, el Resplandor. Muy bien. Y hasta aquí las lecturas, ¿no? Sí. Hoy este mes ha estado un poco Ha más estado bien, completito, ha estado ¿eh? Vamos cogiendo ritmo, ¿eh? Bien. Que no pares, de aquí para arriba solo, ¿eh? Adiós. Nos vemos la semana que viene. Un saludito, suscribíos, darle like, compartirlo, como siempre. Nos vemos. Adiós.